Super Crack Estrella presenta. Dama Blanca, una sacerdotisa encargada de custodiar el cordón umbilical de la Tierra. Se presentará una nueva apelación al tribunal después de que la semana pasada fuera rechazada una demanda del líder del grupo étnico de los Tiele, nativos del macizo de Altai, destinada a conseguir que se volvieran a enterrar los restos de la famosa y tatuada princesa Ukok, exhumada de su tumba en el año 1993 por destacados arqueólogos rusos. Un tribunal de Gorno-Altaisk ha denegado la petición, permitiendo que los restos siguieran siendo custodiados por el Museo Nacional de la ciudad, capital de la República de Altai. Akaykine, jefe del grupo étnico de los Tiele y presidente del Centro Espiritual de los Turcos, Kin Altai, solicitó que el complejo arqueológico Akalaka 3 de la meseta de Ukok, en el que fue descubierta la momia, fuera reconocido como monumento del patrimonio cultural siberiano, y los restos de la princesa del hielo inhumados de nuevo como parte integral de la tumba. La integridad del lugar de enterramiento también habría debido ser restaurada antes de que los restos de esta mujer de hace 2500 años fueran enterrados de nuevo. Akaykine se ha comprometido a continuar su lucha para volver a enterrar los restos de la princesa del hielo en la meseta de Ukok. Rendimos culto a nuestros ancestros, explicó Kine al tribunal. No se debe molestar a los muertos, y en especial no deben exponerse públicamente por todo el mundo. Tras ser desenterrada la princesa, inmediatamente asistimos a terremotos, inundaciones y granizo que nos eran desconocidos hasta el momento. El jefe de los Tiele describió a la princesa como la Dama Blanca, una sacerdotisa encargada de custodiar el cordón umbilical de la Tierra. Ella hacía guardia a las puertas del inframundo, impidiendo que el mal penetrara desde los mundos inferiores. Sin embargo, desde que los arqueólogos retiraron su momia, ha perdido su poder, y ya no puede llevar a cabo su función protectora. De este modo, el mal empezó a penetrar, y comenzaron tanto los desastres naturales como los conflictos humanos. El misterio de la unidad por la dualidad está simbolizado por el uno dentro del cero. La línea recta dentro del círculo representa la unidad. El ángulo de dos líneas distintas que, partiendo de un único punto, se alejan y divergen, representa la dualidad. De esta manera, vemos que la dualidad tiene su origen en la unidad. El punto central en el que las dos líneas se juntan es el séptimo mundo, el mundo de la realidad, mientras que las dos líneas que atraviesan los 6 mundos inferiores a la realidad se llaman mundos de la manifestación o apariencia de la realidad. Son la sustancia de la esencia, la forma del ser y la materia en contraposición al espíritu. Desde el momento en que la unidad se bifurca, se convierte en creación. Pero la conciencia de la unidad, que es el alma del mundo, se manifiesta en la dualidad que desciende del séptimo cielo. Mediante la dualidad se forman el cielo y la tierra, el bien y el mal, la luz y la sombra, el espíritu y la materia, el Hakin y el Boaz, el Yang y el Yin, el sol y la luz, la expansión y la reunión, el pasado y el futuro, la necesidad y la libertad, el padre y la madre, Adán y Eva, etc. En el mismo cuerpo se manifiesta la dualidad en todo el organismo. Sin embargo, esta dualidad se concilia en el centro cerebral, en la nariz, la lengua, el ombligo, el falo. La divinidad única tiene dos condiciones como base de su manifestación. El universo y el hombre, la unidad de la dualidad, en el cerebro del hombre, es el principio de la creación. La unidad de la dualidad en la base inferior de la médula o en el yo cabalístico, es el regreso a la divinidad. Desde el momento en el que el yo soy junta alrededor de sí a sus vehículos de materia, oscurece su conciencia en su propio plano, pero la comunica a sus vehículos. El plano físico es el inferior, en el cual el ser humano encarna en el cuerpo material. El segundo es el deseo inferior, el cuerpo de los instintos y pasiones, es el cuerpo de atracción o posesión. El tercero es el de la emoción o del deseo superior, que se caracteriza por el deseo de unión. El cuarto es el mental inferior, es el de la memoria que da fijeza a los demás planos superiores. El quinto es el mental superior, sede de las cualidades. El sexto es el plano espiritual, el de la tendencia. El séptimo y último es el plano de la unidad con el ser recóndito. En él no hay diferenciación. Todo es uno y uno es todo. El tiempo es todo, es uno y uno es todo. Los restos de la princesa serían la de una viajera del tiempo.
Tras ser retirada la momia de su lugar de enterramiento original, los arqueólogos se pusieron en contacto con expertos de Moscú que habían trabajado en la conservación del cuerpo del fundador de la Unión Soviética Vladimir Lenin para asegurarse de que los restos de la princesa del hielo no sufrían deterioro alguno en el futuro. El Consejo de Ancianos de la República de Altai votó a favor de que se volvieran a enterrar los restos, y tenía también previsto que se construyera un monumento en su honor en la meseta de Ukok. Sin embargo, las investigaciones científicas han revelado nuevos e intrigantes detalles acerca de esta antigua mujer. El estudio de los restos momificados de la princesa del hielo ha supuesto avances extraordinarios en nuestra comprensión de la rica e ingeniosa cultura pacific. Los tatuajes que se observan en su piel demuestran una gran habilidad y sensibilidad artística, mientras que sus secretos de moda y belleza, descubiertos gracias a los elementos hallados en su cámara funeraria, entre los que había un neceser para cosméticos, permiten que su impresionante aspecto sea recreado más de 2 milenios después de su muerte. Pero ¿es este lugar donde estaba la princesa? Hay pruebas de viajeros del tiempo. Artefacto de un antiguo astronauta hallado en una tumba en Siberia. En las tumbas heladas de la región de Altai, donde Rusia limita con China, se encontró un extraño artefacto que data del año 700 a.C. Algunos arqueólogos sostienen que pertenece a la tradición del pueblo escita. Pero los escitas gozan de muy mala reputación. Heródoto, el historiador griego, y Estrabón, el geógrafo griego, coinciden en describir a la tribu como guerreros crueles y sanguinarios. Una anécdota especialmente sangrienta muestra lo salvajes que eran los escitas. Mataban a sus enemigos y bebían sangre humana del cráneo de la víctima. Si se mira más detalladamente, el atuendo que usa este ídolo, está lejos del atuendo que utilizaban los pobladores de la tribu que lo creó. Y quizás la evidencia más condenatoria es lo que lleva en la cabeza, una especie de casco espacial, un dispositivo que habría sido crucial para la comunicación con un ser de una atmósfera completamente diferente del que era el astronauta, o lo que represente. Calculando cuánto tiempo les llevó surgir a las mutaciones que ellos observaron, el equipo de Schur estimó que el linaje de los altaianos del sur se separó genéticamente del linaje nativo americano hace 13.000 o 14.000 años, un escenario temporal que se alinea con que fueran viajeros del tiempo. Entre las personas que pueden haber surgido de la región de Altai están los antecesores de los primeros nativos americanos. Hace aproximadamente 20.000, 25.000 años. Debido al gran número de marcadores genéticos examinados, los resultados tienen un alto grado de precisión. A este nivel de resolución podemos ver las conexiones con más claridad, dijo Schur, al observar el ADN del cromosoma Y. Los investigadores descubrieron una mutación única compartida por los nativos americanos y los altaianos del sur, en el linaje conocido como Q. Esto también es válido desde el lado de las mitocondrias, dijo Schur. Hemos encontrado formas de los haplogrupos E y D en los altaianos del sur, y D en los altaianos del norte, las cuales se parecen a algunos de los tipos fundadores que surgieron en América del Norte, aunque los altaianos del norte aparecían más distantemente emparentado de los nativos americanos. Calculando cuánto tiempo les llevó surgir a las mutaciones que ellos observaron, el equipo de Schur estimó que el linaje de los altaianos del sur se separó genéticamente del linaje nativo americano hace 13.000 o 14.000 años, un escenario temporal que se alinea con la idea de que la gente se movió hacia las Américas, desde Siberia, entre 15.000 y 20.000 años. Aunque es posible que la explicación es que eran viajeros del tiempo según mi teoría. Lugares de poder de la Hermandad Blanca, especialmente en el mundo andino. Vibrando en esa energía, compartiré en este artículo un resumen de algunas informaciones que recibimos en Paititi, en 1996. Habla sobre los incas, los lugares de poder, y quiénes son los maestros intraterrenos. 32 están allí de los hijos de la luz, quienes han venido a vivir entre la humanidad, buscando cómo liberar de la esclavitud de las tinieblas a los que estaban atrapados por la fuerza del más allá, Totel Atlante. Tablas Esmeralda. He aquí que una fuerza interplanetaria de paz llegó a la Tierra para fundar lo que sería la gran hermandad blanca de nuestro mundo. De esta forma se conseguiría el equilibrio necesario para que el ser humano pudiese continuar con su proceso de evolución. Estos 32 maestros extraterrestres se ubicaron en galerías subterráneas en una región secreta del desierto de Gobi.
Desde allí velarían por la quinta humanidad, enfrentándose a las fuerzas oscuras que se mantenían perseverantes en su consigna de hacer caer al hombre. Cada uno de ellos representaba una civilización del espacio. Eran seres sabios y llenos de amor. Ello los calificaba como los más aptos para llevar a cabo la misión de incorporar en nuestro mundo la semilla de la luz. Todo este despliegue de fuerzas superiores venía emanado de lo alto. Una vez que los mentores de la luz se establecieron en sus salones de Amenti, templos intraterrestres que ya habían sido acondicionados por seres procedentes de Sirio, construyeron un impresionante disco metálico, hecho con una extraña aleación de minerales extraterrestres y de nuestro mundo. Este evento nos trae a la memoria el oricalco de los Atlantes, descrito por Platón, un desconocido metal que era muy preciado en la civilización sumergida. Se trataba pues, del disco solar, una llave que abre las puertas entre las dimensiones y que puede llevar al planeta entero al real tiempo del universo. Asimismo, el disco representaba al Sol central de nuestra galaxia, fuente importante de energía que llega a toda nuestra Vía Láctea, bañándola con la transmutadora fuerza de la luz violeta. Debo mencionar, también, que las radiaciones solares o energía cilial de nuestro Sol, son canalizadas por el poderoso disco de los maestros. En los mundos evolucionados, se aprovecha al máximo el poder de las estrellas. Lamentablemente, en algunos casos, este conocimiento degeneró en nuestro planeta. El procedimiento original sería luego confundido con un culto a la forma, pero que encierra un recuerdo ancestral de naturaleza cósmica. El disco solar se constituiría en el santo emblema de la Hermandad Blanca, representado gráficamente con la figura de 3 círculos concéntricos. Los 3 planos, los 3 universos, la Trinidad Sagrada y la ley del triángulo. No obstante, la jerarquía venida del espacio sabía que no podría prolongarse indefinidamente en sus cuerpos físicos. Habría que dejar una posta, para así poder perpetuar la noble tarea. Entonces los 32 mentores de la luz vieron en los Stegnanes o mestizos, que habían sobrevivido a la destrucción de la Atlántida, el reemplazo perfecto. Así, luego de confiarles la magna obra, les entregaron el disco solar, que sería colocado en un templo subterráneo cerca al actual lago Titicaca, Ciudad Eterna. Este lugar era llamado Ciudad Eterna, la antigua marca del gran Justus, el primer gran maestre de los sacerdotes salvados de las aguas. Para nuestra suerte, aún podemos rastrear la historia de aquel empolvado tiempo. Por ejemplo, Kitari, uno de los más grandes Kipukamayos del incanato, aquellos que guardaban los archivos históricos del imperio, nos cuenta que Justus era un señor poderoso, rubio y de ojos azules. Hoy en día los pescadores del Titicaca en el lado boliviano, recuerdan la historia de la antigua marca, la morada de los gigantes y la magia. El mismo Pedro Cieza de León, reputado cronista español, recogió un dato interesante. Cuando los incas llegaron a Tiahuanaco, que es parte de lo que fue Ciudad Eterna, hallaron a la misteriosa ciudad en ruinas 1, lo cual ya nos indica qué tan antigua era, pero esta descripción era un señor poderoso, rubio y de ojos azules hecha en un tiempo en la que el hombre blanco aún no había llegado a América, parece más bien la de un viajero del tiempo. Por otro lado, el inca Garcilaso de la Vega escribía en sus comentarios reales, 1609, que un hombre apareció en Tiahuanaco cuando cesaron las aguas 2, lo que también nos hace recordar la migración de los sobrevivientes atlantes hacia la cordillera de los Andes. Sobre la existencia de los gigantes, no nos debemos sorprender en lo absoluto, por cuanto los cronistas antiguos hacen amplia referencia a ellos. De igual forma, en todas las culturas, encontramos claras alusiones a seres de gran estatura. En la India se habla de los Danavas y los Daityas. En Ceilán de los Raksaras. En Grecia hallamos a los legendarios titanes. Caldea, por su parte, mantiene en su memoria la existencia de los Isdúbals, Nimrod. Los judíos los Emins de la tierra de Moab. Y así podríamos continuar ya que la lista es larga. Además, por si el lector aún tiene dudas, existen fósiles de los gigantes, los mismos que alcanzan una estatura de 3,75 a 4 metros. Los antropólogos han acuñado el término de gigante Pithecus y megátropo para identificarlos. Recordemos tan solo el hombre del sur de China, Java y Transoal. Las leyendas incas mencionan a estos gigantes una y otra vez. En el Perú antiguo, por ejemplo, se afirma que en tiempos del incanato hubo una llegada masiva de gigantes en las costas de Lambayeque. ¿Quiénes eran?
¿De dónde venían? ¿Tenían relación con la Atlántida? El gigantismo de algunos atlantes se debía a la hibridación con seres extraterrestres de gran estatura. Así se transmitió el código genético necesario para que ello sucediese. En la Biblia, así como en otros textos sagrados, existen diversos relatos de la unión de los dioses con las hijas de los mortales. Por ejemplo, puedo citar algunas líneas del Génesis que de seguro nos harán reflexionar sobre nuestro pasado cósmico. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y el Génesis también afirma: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Una vez que los maestros extraterrestres depositaron en manos de los sacerdotes atlantes el disco solar, criogenizaron sus cuerpos, dejándolos en estado de animación suspendida, sus espíritus estarían desenvolviéndose en otros planos y dimensiones, para continuar y vigilar desde allí el proceso de iluminación de la humanidad. Sus cuerpos, y la gran nave blanca en la cual vinieron, aún permanecen bajo las impenetrables arenas del desierto de Gobi, allí donde ninguna presencia humana se ha acercado. Luego del viaje al Gobi de 2007, se nos confirmó la existencia de la nave y los 32 cuerpos criogenizados. Fueron trasladados desde el gran desierto mongol a una montaña sagrada en Siberia, llamada Beluca, en la cordillera del Altai, donde estaba la princesa y el hombre con casco espacial, la semilla de la civilización. Mientras esto ocurría, algunos de los Stegnanes dejarían su morada subterránea para contribuir con el desarrollo de los proyectos de civilización. Ello sucedió por designio de los mayores, para que así se inicie la quinta raza, la actual humanidad. El apoyo de los Stegnanes se daría solo en un principio, procurando no alentar dependencias y manteniendo en el más absoluto secreto las entradas al reino intraterrestre. África, Centroamérica y Sudamérica, entre otras regiones del mundo, fueron los lugares elegidos, impulsándose en forma asombrosa el desarrollo de las culturas que se encontraban en proceso de nacimiento. Es por ello que en la historia antigua encontramos la sospechosa presencia de héroes civilizadores. Por ejemplo, en el Valle del Nilo el Stegnaman Esdras II Otot el Atlante, conocido también como Hermes Trismegisto, contribuyó significativamente en el estudio de las leyes del universo. Muchas escuelas esotéricas hallan sus raíces en la sabiduría de Tot, incluso a él se le suele atribuir la invención de la escritura jeroglífica, de la ciencia y las artes. Es bien sabido por los estudiosos que Pitágoras, Empédocles, Arquelao, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Demócrito, y otros respetables sabios, sacaron su ciencia de los escritos de Hermes o Tot, dados a conocer por los sacerdotes de Egipto. Existen antecedentes de la sabiduría atlante en África. Sin embargo, ante los claros indicios, muchos arqueólogos han creído toparse con una interesante ficción. Es decir, no le dan crédito a aquello que consideran fantástico. Así tenemos el caso del papiro Satnicamoy, donde se habla de un personaje llamado Neferkeptah, que pretendía conquistar un libro de magia escrito por el mismísimo Tot, utilizando para ello un grupo de androides. Nos encontramos ante el extraordinario testimonio del pasado, donde un grupo de sabios, guiados por los designios del plan cósmico, ayudaron a los pueblos a crecer y consolidarse como importantes culturas. La Gran Hermandad Blanca nos ha hablado de ello, y esto nos motiva a dirigir nuestra acuciosa mirada hacia Viracocha, Quetzalcóatl, Kukulcán y otros sugerentes dioses evangelizadores. En el caso concreto de Kukulcán, es atrayente saber que durante las investigaciones realizadas entre 1949 y 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Rusloyer descubrió en el Templo de las Inscripciones, en Palenque, una cámara funeraria que contenía una losa monolítica de 3,80 metros de largo y 2,20 de ancho. Lo interesante es que la losa tiene unos misteriosos grabados que representan al señor Pacal asociado por los estudiosos con la enigmática figura del dios Kukulcán, y, para sorpresa de muchos, Pacal aparece en el grabado manipulando una especie de máquina que se asemeja a un cohete de propulsión. La ayuda de los maestros siempre estuvo allí, cerca nuestro.
A consecuencia de la destrucción de la Atlántida, ellos conformarían una imponente civilización subterránea, constituyéndose como los herederos de la magna obra iniciada por los 32 mentores de la luz. Inicialmente, la Gran Hermandad Blanca de nuestro mundo se hallaba conformada por seres extraterrestres la primera generación, luego por mestizos Stegna-Manes o segunda generación, que sintetizaban en su cuerpo físico los códigos genéticos de una raza venida del espacio y otra que creció en la Tierra. El final es sencillo de adivinar. El hombre, la tercera y última generación, asumiría la posa final, ya que él mismo, y nadie más, tiene la responsabilidad medular de la evolución planetaria. Por ello la jerarquía se humaniza conforme se van cumpliendo los designios del plan cósmico. Al reflexionar sobre esta importante misión del ser humano, aparece en nuestra mente aquella frase tan repetida por los guías extraterrestres. Solo el hombre puede salvar al hombre, y ello también implica a la humanidad interior que llevamos dentro, esperando surgir en medio de una crisis de valores que nos amenaza con aprisionarnos y, finalmente, destruirnos. El proyecto Inca, Ciudad Eterna, se mantuvo activa por miles de años. Su maravillosa arquitectura se erguía desde las galerías intraterrenas hasta sobrepasar la helada superficie andina, mostrando sus colosales paredes y sus finos grabados en la roca. Este centro espiritual, la legendaria Huayna que otrora se mantuvo resplandeciente en las cercanías del lago sagrado, cobijó a una estirpe de sabios, herederos de un conocimiento antiguo y de una noble responsabilidad. Así era Ciudad Eterna, cuyo único testimonio se ampara en las leyendas y en las ciclópeas ruinas de Tiahuanaco. No obstante, su conformación pacífica e inofensiva la transformaría en un blanco sencillo para los aguerridos pueblos que habían surgido. Ante la amenaza, los maestros pusieron a salvo el disco solar, y sellaron la entrada del templo subterráneo que lo albergaba. Los invasores nunca encontrarían el recinto secreto, aunque llegaron a dar muerte a varios sacerdotes de la ciudad. Uno de los descendientes directos de Justus, quien fuese el primer gran maestre de Huayna, se dirigió hacia una isla del Gran Lago Sagrado. Él sabía que en aquel lugar, la actual Isla del Sol en Bolivia, se encontraba un antiguo túnel que le ayudaría a escapar del peligro inminente. Este hombre, hábil e inteligente, sería conocido más tarde como Manco Cápac o Ayar Manco. Manco Cápac comprobó que muchos hombres se hallaban en estado de barbarie, y lejos de sentir rechazo hacia ellos, se apiadó del ritmo tan violento que llevaban. De esta forma, guiado por una fuerza superior, decidió ayudar a aquellos pueblos para que conociesen la luz de la civilización. La Confederación Galáctica respaldaba las intenciones de Manco Cápac, otorgándole el apoyo necesario para iniciar lo que se denominaría Proyecto Inca. Cabe mencionar que Manco Cápac no estaba solo. Ayudado de su hermana de sangre, quien es mencionada en las leyendas andinas como Mama Oyo, iniciaron el proyecto. Ambos, siendo muy niños, ya habían sido preparados por seres extraterrestres para tal cometido. Este detalle tampoco nos debe escandalizar, al menos si escuchamos la historia de Orejona, una visitante de Venus que se afincó en el Titicaca, donde se unió con un campesino llamado Toma. Las crónicas de aquella época hablan de ello. Existen muchos antecedentes de una posible visita extraterrestre en Perú y Bolivia. El proyecto de sembrar las bases de una nueva civilización se llevaría a cabo en el Cusco, lugar magnético que reunía las condiciones para servir de escenario a una elevada cultura. El resto de la historia ya se conoce. El resultado fue el gran imperio del Tahuantinsuyo. Gracias a un antiguo conocimiento, se conquistaron las difíciles cimas de la cordillera de los Andes, construyendo en sus flancos soberbios caminos, templos y fortalezas de piedra que aún hoy en día serían difíciles de imitar. Los primeros tiempos de lo que podríamos llamar la segunda dinastía inca, la primera corresponde a Tiahuanaco, con los Apu Cápacs, transcurrieron con suma felicidad, paz y abundancia. No pasaría mucho tiempo para que Manco Cápac revelara la existencia del disco solar. Así, antes de su muerte, le confió a Simchiroca, su sucesor, la entrada secreta al recinto subterráneo que se hallaba a orillas del Titicaca, conocido antiguamente como Mamacota o Puquinacocha, lugar del origen. El disco fue hallado y de inmediato fue trasladado al Cusco, donde se construiría el Coricancha, el templo de oro dedicado al astro solar. Esta escena nos recuerda irremediablemente el templo de Salomón y el Santa Santorum donde se custodiaba el Arca de la Alianza.
Lamentablemente, la sangre guerrera de los incas empezaría a surgir con violencia y descontrol. Guiados por Sinchi Roca, curiosamente Sinchi significa guerrero, llevaron a cabo un plan que procuraba expandir el imperio más allá de los límites conocidos. Ello se lograría a costa de encarnizadas luchas y prolongados enfrentamientos con los pueblos aledaños que, más tarde, se hallarían sometidos ante la poderosa mano del Inca. Este era tan solo el inicio de la expansión, que más tarde sería frenada y finalmente destruida con la llegada de los conquistadores españoles. Era el final que el propio Imperio del Sol había decretado. Es interesante y, al mismo tiempo triste, comprobar cómo las grandes civilizaciones atraen su destrucción al desviar el camino y romper el equilibrio que establecen las leyes cósmicas. Sin embargo, en esta ocasión, la Gran Hermandad Blanca no se hallaba al margen de estos acontecimientos. Del centro principal de la jerarquía, construido bajo tierra en las selvas de Madre de Dios, luego de la destrucción de la Atlántida, llegaron 3 emisarios al imperio, advirtiendo el desenlace fatal que se aproximaba. Los amautas sabían que los enviados del reino intraterrestre se hallaban en lo cierto, ya que diversas señales que habían venido observando apuntaban a un final del imperio inca, un ocaso profetizado. Entonces, luego de que se marcharon los emisarios, los ancianos Quipucamayoc del imperio escondieron todos los archivos que pudieron reunir de la cultura andina. De igual forma llevaron al disco solar hacia un lugar seguro. Un disco fabricado en oro puro, idéntico al original, sería puesto en reemplazo en la pared del templo interior del Coricancha, esto para no despertar sospechas. Ello sucedía secretamente, ya que los emisarios se presentaron solo a un grupo de sabios, en quienes depositaron la responsabilidad de resguardar el conocimiento inca y el sagrado disco solar. Nadie más podía saber lo que muy pronto ocurriría. Es interesante saber que el galeón español que se llevó la réplica del disco solar nunca llegó a su destino. Es bien sabido que muchas embarcaciones que llevaban oro a Europa naufragaron, y otras fueron presa de terribles pestes que ocasionaron gran mortandad en la tripulación. Todo ello sucedió como por arte de magia. En 1533, con la peregrinación de Choqueauqui hacia la selva, el verdadero disco solar y los archivos habrían sido puestos finalmente a salvo. Se dirigían precisamente allí, al antisuyo mítico el este selvático donde salía el sol, porque los incas sabían muy bien de la existencia de una ciudad de dioses, muy antigua, y solo comparable en esplendor con el Cusco. Es por ello que del quechua Paiquiquincosco, parecido al Cusco, vendría la palabra Paititi. A partir de un contacto físico en 2001, se nos amplió esta información. El disco solar de Paititi coordina y enlaza energéticamente a otros 12 discos de poder, repartidos en lugares estratégicos de fuerza en las Américas, desde Mount Shasta en California hasta la península antártica, lugares como Roraima, Venezuela, Guatavita, Colombia, Titicaca, Bolivia, o Sierra del Roncador, Brasil, son algunos de los templos internos que protegen esas sagradas herramientas. Debo añadir que en agosto de 2005, se recibieron nuevos mensajes confirmando la existencia de otros discos, que complementarían este despliegue de elementos, para crear una red de fuerza alrededor del planeta, y garantizar su tránsito hacia un real tiempo del universo. Máquinas antediluvianas y archivos secretos. Como sabemos, los Stecnamanes lograron reunir algunos de los ingeniosos artefactos que pudieron sobrevivir a la destrucción de la Atlántida, almacenándolos en una determinada zona del retiro que es llamada la Sala de Reflexión, denominación que fue empleada como un mensaje de lo que ocurrió con la Atlántida al manipular equivocadamente la tecnología que en aquel entonces se había alcanzado. Según Al-Sir, esas máquinas pueden lograr determinados efectos que hoy en día llamaríamos milagros. Esta tecnología, bien empleada, sería de gran beneficio para la medicina, ya que algunos artefactos eliminan selectivamente las células que están en proceso de degeneración. Asimismo, se cuenta con adelantados sistemas de eliminación de toxinas, ya sean estas por ingesta de alimentos o por radiaciones nocivas. Por otro lado, una determinada serie de estas máquinas atlantes permite aprovechar la energía telúrica, almacenándola y convirtiéndola en una fuente de poder. También existen otras máquinas diseñadas para la canalización de energías provenientes del espacio.
Algunas de ellas las tienen en funcionamiento para que la radiación cósmica ingrese a través de la cordillera de los Andes, procurando de esta forma la activación de Sudamérica. Antiguamente esta activación con energías cósmicas se llevó a cabo en Oriente, teniendo a los Himalayas como antena natural, mientras las máquinas se hallaban en la base de la cordillera, en recintos subterráneos perfectamente acondicionados. Ahora, los Himalayas están en su periodo de sueño. Sudamérica empezaría entonces a despertar. La energía activadora no cambia de posición, como se ha venido pensando, sino que esta, que llega a todo el planeta, es concentrada en un lugar para conseguir con ello un efecto determinado. Es como tomar una lupa de aumento que, colocada en un ángulo correcto en medio de la luz del sol, concentra la energía multiplicando su fuerza y luminosidad. Es probable que al referirme a estas maravillosas máquinas el lector se imagine una especie de caja de metal con tornillos y tuercas. Obviamente, al hablar de una tecnología de una civilización superior, nos encontramos ante cosas nuevas y extrañas, las máquinas de canalización y que también se utilizan para irradiar la energía almacenada, se asemejan más bien a unos gigantescos espejos. Su poder es asombroso. Todos estos adelantos técnicos, en manos fanáticas y ambiciosas de poder, producirían una catástrofe al ser mal empleados. Por ello el celo de la jerarquía es grande, procurando mantener en un lugar seguro la tecnología que habrá de utilizar el hombre cauto, consciente, e iniciado en la luz suprema del amor. Quizá el lector se pregunte qué ocurrió con las máquinas que no fueron llevadas al mundo subterráneo y por qué no se han hallado. La búsqueda es indócil. Como hemos visto, la geografía terrestre ha venido cambiando a lo largo del tiempo y muchas de estas máquinas se encuentran perdidas en lugares casi inaccesibles, y el terreno donde se llevan a cabo las investigaciones arqueológicas es muy reducido. Quitemos los grandes desiertos de la Tierra. ¿Quién haría una profunda excavación en el Sahara o en el desierto de Gobi? Los océanos, cuyos abismos no son vencidos ni por los submarinos nucleares, las intrincadas selvas de nuestro mundo, y las insólitas alturas de las cadenas montañosas, entre otros lugares que nos quedaría. Y como podrá deducir el lector, nadie se animaría a buscar máquinas atlantes en los puntos antes citados. Además, quitemos también las ciudades. Recordemos que en México se halló un túnel azteca mientras se llevaban a cabo las obras del metro. En conclusión, puedo afirmar que existen muchos lugares en nuestro planeta que aún no mostrarán sus secretos. Ahora bien, los recintos subterráneos de la Gran Hermandad Blanca no solo guardan los avanzados artefactos, sino que custodian cosas más grandes y poderosas. Así, la eterna sabiduría se constituye en el tesoro más preciado por los maestros. Los archivos históricos de Muy Atlántida, que datan desde tiempos inmemoriales, se hallan reunidos en las galerías intraterrenas del Paititi. Asimismo, los archivos perdidos del Imperio Inca y de otras culturas, que aún no son desconocidas, se hallan, también, en el mundo interior. Además, las planchas metálicas y los cristales de información, que contienen pasajes extraídos del registro acásico, se encuentran al lado de los archivos antes mencionados. Los 32 mentores de la luz dieron estas planchas de secreta simbología y los poderosos cristales a los supervivientes atlantes, junto con el sagrado disco solar, que es la llave entre las dimensiones y que, por consecuencia, podría leer el archivo acásico o la verdadera historia de la humanidad, el cual es llamado por los guías y maestros el libro de los de las vestiduras blancas. He aquí el verdadero tesoro del Paititi, resguardado en la sala de los registros y custodiado por los pocos Stecnamanes que aún habitan en el mundo subterráneo, perpetuando así la sagrada tradición que heredaron de los primeros sacerdotes de la sumergida Atlántida. El mundo interior empieza a formarse. ¿Cómo es el mundo interior? Actualmente la población del reino subterráneo no es tan numerosa como en épocas anteriores. Con el transcurrir de los milenios la civilización interna fue disminuyendo, abandonando el plano físico que conocemos y estableciéndose en niveles más sutiles, desde donde seguirían llevando a cabo el plan de ayuda, tal como lo hicieron en un inicio los 32 mentores de la luz. La mayor parte de los seres intraterrestres no poseen cuerpo denso, es decir, ya dejaron su envoltura material. Por ello los maestros nos han hablado de retiros interiores físicos y otros sutiles. El Paititi reúne ambas condiciones.
En lo que se refiere a los retiros interiores sutiles, el acceso es primordialmente a través de la meditación y de los viajes astrales. Este es el caso del retiro del Titicaca y de Ayumarca, en el altiplano peruano-boliviano, del Valle del Urubamba, en el Cusco, de Nazca, en Ica, entre otros. No obstante, sabemos que existen seres físicos en las galerías subterráneas de la meseta de Marcahuasi, en los Andes centrales, en las cercanías de la comunidad de Queros, en Paucartambo, Cusco, en las selvas del Manú, en Madre de Dios, y en otros lugares más que en su momento serán revelados. Los retiros de la Gran Hermandad Blanca se distribuyen en diferentes partes del planeta, unidos todos por las fuerzas de la luz y al servicio de la humanidad. Aquí citaremos algunos enclaves que funcionan como puertas a esas otras realidades. El Uritorco, en Argentina. Paysandú, en Uruguay. Atacama, en Chile. La Cueva de los Tallos, ubicada en la zona fronteriza del Perú y Ecuador. La Sierra del Roncador, denominada así por los diversos ruidos que se dejan sentir desde el subsuelo, en el Brasil. Catatumbo y Roraima, en Venezuela. Guatavita y Tota, en Colombia. Teotihuacán, Palenque, el Valle de las Siete Luminarias y la Zona del Silencio en México. Monte Shasta, al norte de California. Compostela y el Pico Sacro, en España. Los Pirineos y el Bugarach, en Francia. La península del Sinaí, en Egipto 1-0. Potala, en el Tíbet. Los montes Karakorum, entre el Tíbet y China. En los montes Vindhya, al sur de la India. Y amén de otras moradas sagradas. Todos estos lugares se hallan unidos por túneles subterráneos. En el caso de Sudamérica, el gigantesco pasadizo se inicia en Monte Shasta, atraviesa México, penetra en Centroamérica, y hace su aparición en Sudamérica por Colombia. De allí continúa por el Ecuador hasta penetrar en el Perú. El inmenso túnel prosigue recorriendo las entrañas de Bolivia, Chile, y concluyendo en la Patagonia Argentina, y hay indicios que de allí conectaría de alguna forma con la Antártida. Una importante bifurcación se ubica precisamente en el Perú. Esta se dirige hacia el Brasil, donde se abre como la copa de un gran árbol, diversificándose hacia otras regiones. Antes esto es interesante escuchar las afirmaciones del Subsurface Research Center de Phoenix, Estados Unidos. A través de su director, Charles A. Marcus, que sostiene la existencia de una vía subterránea de unos 4.000 kilómetros de longitud que parte de México dirigiéndose hacia el sur del Perú. No obstante, este túnel gigantesco, llamado por algunos el verdadero camino de los incas, es aún mucho más grande. Si bien afirmamos la existencia de una amplia red de colosales túneles, no sostenemos la teoría de una tierra hueca. El centro de nuestro planeta está formado por hierro y níquel en estado líquido. Es muy posible que la temperatura allí registrada sobrepase los 5000 grados Celsius. Ya desde el siglo XVIII investigaciones científicas confirmaron la densidad del ardiente centro planetario. Empero, ello no impide que una civilización superior habite en galerías subterráneas. Para empezar, el mundo de estos seres se halla en la corteza, que posee aproximadamente 33 kilómetros de espesor como promedio. En las zonas montañosas este grosor supera los 50 kilómetros. En la parte más próxima a la superficie, libre de la descomunal temperatura del centro que se ubica más de 6000 kilómetros por debajo de las ciudades intraterrestres. Además, la adelantada tecnología que poseen los sabios ha logrado desviar los mortales gases que fluyen de las profundidades. Por otro lado, acertados conductos de ventilación que conectan con la superficie se han constituido en una inteligente fuente de oxígeno. En nuestros viajes los hemos identificado, hallándolos cuidadosamente disimulados entre la vegetación y detrás de grandes rocas, según sea la geografía donde se esconde el retiro. Como sabemos, nuestro planeta a lo largo de millones de años ha venido expulsando materia líquida a la superficie, generando con ello grandes explosiones volcánicas. Muchos de estos conductos que llevaron lava a la superficie se mantienen inactivos y casi intactos luego de la expulsión del material rocoso fundido. Estos conductos también han sido acondicionados por los maestros. No en vano encontramos retiros interiores en lugares que, en el pasado, han tenido clara actividad volcánica.
como por ejemplo Marcahuas y Ayumarca 11, así, las ciudades intraterrestres no solo se abastecen de la energía cósmica. Una de sus principales fuentes de poder se halla en la energía telúrica, la cual es absorbida por extraños cristales que se hallan repartidos por todo el mundo interior. Es importante saber que a pesar de tener una tecnología de punta a su alcance, los maestros llevan una vida monástica, dedicados a la oración y al trabajo interno. Ellos se rigen por un código muy antiguo que denominan Decadrón, un conjunto de 10 elevadas leyes que orientan la evolución del mundo intraterreno. Según Molodín, para los científicos todavía es un misterio la causa de la muerte de una mujer joven cuya momia fue hallada en 1993 en un túmulo funerario Esita-Kurgan, que se remonta a los siglos IV y III a.C. En Altai, la República de Altai, es un lugar pleno de leyendas, mitos y secretos esotéricos, aunque en esta ocasión y de la mano de nuestra nueva compañera, Esther Núñez pariente de León, nos vamos a centrar en su trabajo como arqueóloga, para descubrir algunos de los hallazgos tan misteriosos y tan sugerentes. Hablaremos de la cueva de Denisova, de los extraños petroglifos, como por ejemplo, los que representan los hombre cabeza de hongo y por supuesto la enigmática princesa de hielo o dama de Ukok, con toda su carga de enigmas y maldiciones. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.